Yaleguy no toca lilical Ashan ticatej ipan tonali chicuase cuetzpali, 6 lagartija. Un tonali del rumbo del Huiztlampa, el color es el amarillo, es el rumbo del sur. Y recuerden que estamos en la séptima trecena, la trecena Sequiahuit, cuyo regente es Tlaloc, el líquido fertilizador de la tierra. Bueno, ¿a quién tenemos en el numeral 6? A Mictantecutli, acompañado de la Chicuatli. Recuerden que Mictantecutli y Mictecacihuatl son los señores del Mictlán, lugar de silencio, de oscuridad, donde se resguardan los saberes sagrados, allá donde fuera Quetzalcóatl por los huesos de las antiguas humanidades para crear esta quinta, donde nace el aroma de las flores, ese lugar maravilloso al que vamos cuando dormimos y ensoñamos y nos encontramos con nuestros seres queridos. Bien, Chicuatli es la lechuza y tiene unos ojos grandes. Hoy nos va a acompañar al Mictlán para que podamos ir, regresar sin ningún problema y poder abrir los ojos y ver en la oscuridad, encontrar aquello que andamos buscando. ¿A quién tenemos en Cuetzpalin? A Huehue Coyot, el coyote viejo, advocación de Tonacatecutli, el principio masculino creador de todos los númenes y de todo lo que en este plano existe para nosotros. Él y la señora Tonacacihuatl, bueno, son la pareja primordial. Huehue Coyot es su advocación y es viene disfrazado de coyote, viene nahualizado en un coyote. Es un coyote viejo, o sea que alude a la experiencia que se gana en la propia vida, en la existencia. Es el señor de Huehuecoyot, del canto, de la música, del placer, del gozo, de la sexualidad. Y sabemos que Quetzpalin, que es la guardiana del fuego, también está relacionada con la sexualidad. Tiene el cuerpo en rojo y en verde, eso habla de esa dualidad que puede ser el principio femenino y masculino, puede ser la belleza y la pasión, lo frío y lo caliente, y siempre que ponemos opuestos complementarios juntos, bueno, pues se crea una danza armoniosa. ¿A quién tenemos como señor de la noche? A Tonatiuh, nuestro sol, el que va tonando. Este tonali inició hoy al mediodía cuando el sol alcanzó su cenit, hoy 29 de julio, y concluirá mañana también cuando el sol esté en el punto más alto. Yo les he preparado estas letras para este tonali, espero que les guste y dice así. Oh Huehue Coyotl, coyote viejo, espíritu juguetón y sabio, tu risa resuena en los vientos, un eco de la vida que se expande en tus ojos, la chispa de la travesura y la profundidad de los años. Nos guías por sendas donde el deseo y la razón se encuentran. Y contigo, Coetzpalin, lagartija de jade y fuego, cuarto signo de la cuenta Tonalpowali, signo que danza, encarnación del Tona. Tu cabeza verde, esmeralda de nueva vida, renacimiento constante, tu cola roja, vibrante, pulso de la sexualidad, poder generador. En tu ser, Coetzpalin, la tierra te abraza, el sol te ilumina, reflejando el pensamiento analítico, la búsqueda incesante de la verdad. Tus movimientos ágiles, destellos de una mente sin cadenas, respuestas expeditivas, escapes veloces de la adversidad. Eres la agilidad para sortear peligros, la astucia para renacer, perdiendo tu cola. Te regeneras, símbolo de nuestra propia adaptación. Este pedacito lo construí pensando en todas esas amigas mías que son Quetzpalin, guardianas del fuego, grandes mujeres que cultivan, que sauman, que hacen temazcal, que están conectadas con la tierra y que no se rinden, que son guerreras. Huehuecoyotl, tú conoces los secretos del cuerpo y del alma. En la sexualidad, Quetzpalin, tu cola roja nos habla de la fuerza que crea, la energía vital que fluye,
el pulso primordial que nos une. No es solo la carne, sino tona vibrante, la chispa divina que da vida, un sendero hacia la conexión, la expresión más íntima de nuestro ser. Eso es la sexualidad representada hoy por Cuetzpalin y Huehuecoyotl. Pero más allá del fervor, viejo coyote, nos enseñas la madurez. Como Cuetzpalin, que bajo el sol observa analizando el entorno, así el alma madura no solo siente, sino que comprende y reflexiona. La sexualidad, lejos de ser mero instinto, se vuelve entonces un acto consciente, un baile de respeto, entendimiento y profunda conexión. Desde el Mictlán Cuetzpalin, guardián del fuego, cruzas el Chicaneupanucan, ayudando a las esencias sutiles, guiando el paso entre mundos. Hace tiempo un hombre de campo me decía que cuando tú maltratas a los animales, bueno, pues debes de pensarlo bien, porque el día que tengas que cruzar ese río, el Chignaunepanucan, si ese animalito estaba ahí para pasarte, pues nomás no lo va a hacer porque lo habías maltratado durante la vida. Así que cuida a todo animalito, aves, reptiles, mamíferos, todos los insectos. Miren que yo tengo unas fresas y me encanta porque dan unas fresas dulces, pero los grillos han venido a invadir la fresa. Y el otro día dije, bueno, también tienen derecho de comer. Así que bueno, poco a poco vamos controlando las plagas porque también pensé, yo me puedo comer a esos grillitos, igual que lo hacemos allá en Oaxaca. En fin. Huehuecoyotl entonces nos invita a que nosotros podamos desarrollar esa capacidad de navegar entre lo visible y lo invisible, de entender los ciclos de la vida, la muerte y la regeneración. Es la visión clara de Cuetzpalin, que se ve más allá de lo evidente, la habilidad de transformar la experiencia en profunda comprensión. Hoy Huehuecoyotl nos muestra que la sabiduría es más allá del conocimiento, es integrar de manera holística todo lo que pensamos, sentimos, observamos, vivimos y somos. Yo dirijo es la frase de este signo Cuetzpalin y en ello reside la clave. Huehuecoyotl nos murmura al oído. Dirigir la propia vida es nuestra tarea. La propia sexualidad, la propia senda hacia la madurez, es un acto de voluntad consciente, de elección informada. No es represión, sino autogobierno, la libertad de ser plenamente. Que la fuerza de Chicuase Cuetzpalin, la vitalidad de la vida y el fuego se unan a la sabiduría lúdica de Huehuecoyotl. Que nuestra sexualidad sea río caudaloso de vida. Que nuestra madurez sea la calma de la lagartija bajo el rayo de Tonatio, el sol. Y nuestra sabiduría, la aguda visión que discierne la verdad allá en ese espacio de silencio, en nuestro propio Mictlán, donde crujen las lajas de obsidiana. Así sea nuestro cantar el día de hoy, un eco de la existencia y una danza eterna del ser. Y bueno, pues ahora nuestro conjuro. Y dice así: hoy es un día para el renacimiento, para la energía, la vitalidad y la salud. Un día para la acción. Hay que fluir. En esta vida todo es temporal, nada permanente. Y cada suceso tiene su propósito que impulsa al crecimiento. Si tienes que desprenderte de algo, hazlo con la confianza de que te vas a regenerar. Y di, hoy yo mismo soy el fuego interno activo en todo mi cuerpo. Soy la luz en mis pensamientos. Soy desprendimiento, regeneración,
poder supremo para recuperar lo perdido. Yo soy fuerza vital. Hoy yo mismo soy Chicuase Cuetzpalin, el sol del amor y de la verdad. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y bueno, pues que el fuego que nos trae la bella Chicuase Cuetzpalin sea en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra entraña, en nuestras manos, para poder sanarnos primero a nosotros y después a los demás. Recuerden que cuando se junta lo frío con lo caliente, estos tonos de Cuetzpalin, se genera el movimiento. Sé tú el movimiento. Timotasque Mostla.